Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y manifiesto con gran convicción y con gran seguridad que tengo una gran satisfacción de que tengo con nosotros un querido amigo, un magnífico senador nacional, aparte una gran persona, por supuesto. Y por otra parte, estuvo más de 10 años presidiendo el Senado Nacional, estuvo mucho tiempo, varios meses, presidiendo el país, por cuando como presidente provisional no había vicepresidente, entonces él ocupó esa función. Pero además de todo esto, ahora se cumplieron 25 años de la reforma de 1994, a la cual yo me opuse, lo considero así. Pero, por supuesto que votamos, porque creo que tuvo algunas cosas bastante positivas e importantes. Y presidió con gran señorío y con gran ecuanimidad los 90 días de aquella convención en la que presidía el radicalismo, el bloque del radicalismo, don Raúl Alfonsín, el justicialismo también representado por la mayoría. A mí me tocó presidir nuestro bloque de Corrientes, 5 integrantes. Y la verdad es que mi querido amigo, el senador Eduardo Menem, se manejó con una gran justiciera, apoyó, aprobó, escuchó. No solamente que oyó, sino que escuchó, que es lo importante. Y hubo un diálogo fraternal, armónico, magnífico. Por eso ahora con estos 25 años, aunque hablemos también de la próxima elección, yo tuve el gusto el otro día fuimos al Senado, cerró el acto ese día en el Salón Rosado y la verdad estuvo brillante en sus manifestaciones. Y no lo elogio porque sea mi amigo, sino porque es la realidad. Está escrito lo que él ha dicho y cómo ha actuado. Querido Eduardo, la verdad es que es una gran alegría que vos estés hoy. Muchas gracias, Porcho. En Corriente de Pensamiento. Muy generosas tus palabras. No, digo la verdad. Quizá inmerecidas, pero bueno, sé que lo dices sinceramente. Lo digo sinceramente y aparte que yo en su momento fui opositor y vos siempre te manejaste con gran ecuanimidad y con gran seriedad y nunca improvisaste las cosas y siempre me comunicaste las acciones que se iban a desarrollar como presidente provisional del Senado y como presidente de la Convención. Sí, yo creo que una de las cosas buenas de la reforma del 94 fue producto del diálogo. Así es. Por eso yo digo que la reforma del 94 fue la más legítima y democrática de todos los actos constitucionales posteriores al 53, ¿no? Fue la única, fue la más importante, no solo porque había 305 convencionales, sino porque por la importancia de las reformas introducidas. Fue importante porque el denominado Pacto de Olivos se hizo con las dos fuerzas mayoritarias en ese momento en el país. Y fue, digamos, sancionada en el Congreso por una ley 24.309 que contó con los 2/3 de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Recordarás que la Constitución peronista del 49 fue impugnada porque no se había votado con los 2/3 de la totalidad de los miembros, sino de los miembros presentes. Del miembro presente. Claro, eso no daba lugar para que la revolución después la derogara con una proclama militar y a su vez convocara a una convención constituyente totalmente espúrea. Pese a lo cual sancionaron un artículo 14 bis que se mantuvo porque realmente los derechos incorporados, los derechos sociales, tenían buen fundamento, pero recién desde mi punto de vista tuvieron valor cuando nosotros la aprobamos en el 94.
Ahora, ¿te acordás, Eduardo? Yo reconozco, fue la habilitación, se logró el 29 de diciembre del 93. Sí, sí. Yo me acuerdo que pronuncié un discurso en contra de eso, Sí. pero me ganaron en la votación y yo respeté. Bueno, pero estas son las reglas No, de pero la democracia. Lo ¿sabes qué? Lo importante fue, Eduardo, querido, que hubo diálogo, como decía, el diálogo es fundamental. Y respetar la opinión de todo el mundo también es importante. Hay que saber, son las reglas de la democracia, vea, hay que dialogar y cuando no se llega a un acuerdo hay una regla de oro que es la mayoría. Exacto. Que no es una tiranía de la mayoría, sino que es una forma de dirimir una controversia. Y te agrego una cosita si vos querés. El lugar donde no podés mentir ni aunque quieras es en el Parlamento, porque Claro. está la versión, está escrito. Es el único de los poderes del Estado que delibera y toma las decisiones públicamente. O sea que todo lo que uno hace o no hace consta en los diarios de sesiones. Y, bueno, tanto en el Parlamento como en la Convención también. No, en la Convención están inclusive las grabaciones, DVD las tenemos completas, ¿no? Donde se ve que fue un procedimiento legítimo, por eso digo que fue la más legítima, porque aun cuando hubo oposición, los opositores actuaron como tales, o sea, manifestaron su voto en contra, pero colaboraron en mejorar algunas normas. O sea, ya, bueno, dando por perdido que se iba a aprobar la convención, prestaron su colaboración para que algunas normas fueran sancionadas, ¿no? Y después, lo más importante de todos, es que cuando terminó la convención, después de haberse aprobado la nueva constitución, la juraron todos. La juramos todos. Sin excepción. Fíjate, Pocho, que la del 49 hubo portazo masivo, en el 57 hubo portazo masivo. Sí. Hasta, mira, en la convención de 1853, el presidente de la convención, Zuviría, estaba en contra de la reforma, porque decía que no eran los tiempos, con este argumento de que no eran los tiempos, que había que esperar otros, se vinieron prorrogando las reformas, ¿no? Pero fíjate que los primeros actos constitucionales de nuestro país fueron después de batallas. Así es. Claro, la del 53 fue después de la batalla de Caseros, después la del 60, cuando se incorpora a Buenos Aires, fue después de Cepeda. Y bueno, después la capitalización de Buenos Aires también, hubo una batalla. O sea que hasta los militares se animaron a reformar la Constitución, ¿no? Sí, sí, sí. Como la del 57, ya había un estatuto de 72, con el cual se hicieron las elecciones de 1973, ¿no? Así es. Y algunos se hacen los distraídos, pero en esa reforma del 72 hubo la opinión de distinguidos juristas, ¿no? Que establecieron, entre otras cosas, lo del tercer senador. No fue un invento del 94, fue el voto directo, la reducción del mandato de 6 a 4 años con una sola reelección. O sea, muchas de esas cosas, se eliminaron los colegios electorales, eso ya venía de ahí, pese que... Saxay, por ejemplo, el otro día en el acto del Senado estuvo manifestando su total coincidencia. Sí, después la reforma del 94, Pocho, tuvo la modernizó a la Constitución, ¿no? Se reforzaron los derechos, se sancionó un nuevo capítulo de derechos del ciudadano, ¿no? Así es. El derecho digamos, a la defensa de la democracia en el artículo 36, los derechos políticos en el 37, los partidos políticos en el 38, la iniciativa popular en el 39, la consulta popular en el 40. El defensor del pueblo. El defensor del pueblo, claro. Hace 12 años o 10 años que no se... Bueno, el defensor del pueblo, como recordará, fue una ley que presentamos con el senador Libardo Sánchez de La Rioja. Estuvimos mucho tiempo, lo presentamos en el 84 y hasta recién en el 93 se pudo sancionar. Y después lo presentamos como proyecto en la Comisión Constituyente y fue aprobado, ¿no? Y el primero fue el amigo Mayorano.
Sí, él fue el primer defensor del pueblo, que estuvo de una gran actuación, al punto tal que lo nombran presidente de la comisión de Osmond de todo el mundo, de todo el mundo, de la Asociación de Defensores del Pueblo de todo el mundo. Yo lo iba a visitar a veces a la calle de Montevideo. Sí. Sí, Eduardo, y yo digo también el tema de Libardo, pero vos fuiste uno de los gestores de aquella ley. Sí. Y ahora hace cuánto, 8 o 10 años, fue Mayorano y Mondino, y después ya no tenemos defensores. Claro, es una de las omisiones del Congreso, una grave omisión, el dejar vacante un cargo tan importante, porque el defensor del pueblo tiene legitimación procesal, o sea, puede actuar en tribunales en defensa de los derechos humanos, de los intereses y derechos que establece la Constitución, de las acciones colectivas para la defensa del medio ambiente, o sea que además interviene en el tema de la consulta popular, o sea que es inexplicable, 10 años. Que no haya. Además, te digo, faltan como 15 o 20 leyes que tiene que sancionar el Congreso. Por ejemplo, te hago una pregunta a vos que sobre esto también. El tema del 114, el Consejo de la Magistratura. Sí. Bueno, el número, por ejemplo, cuando yo lo integré éramos 20. Claro. Ahora son 13, más políticos que otra cosa. Nosotros, cuando lo regulamos, durante nuestro gobierno, eran 20. 20. Eran 20. Yo me integré, yo presenté la Comisión de Disciplina. Y en el gobierno de Kirchner, de Cristina Kirchner, se lo bajó a 13, violando la Constitución. ¿Por qué se viola la Constitución? Porque la norma constitucional dice que tiene que haber equivalencia en la representación. El párrafo segundo habla de equilibrio. De los estamentos. Tiene que haber un equilibrio entre los distintos estamentos. Y aquí con la reforma, hecha, por supuesto, por razones de intereses partidarios, lo rebajaron a 13 con predominio del sector político. O sea, con eso, como la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, sí, que los regularon en forma totalmente contraria a lo que era el propósito de la norma. Eduardo, y el otro que no se ha aprobado nunca, es la del 88, la última ley de coparticipación. Claro, bueno. Que ahí se aprobó en la cláusula transitoria, pero bueno, ahí... Claro, ahí lo que pasa es que esta tiene que ser una ley convenio. Claro. Tiene que ser aprobada por todas las provincias. Todas las provincias. Y el problema, lo cual es muy difícil. El problema es que la coparticipación es un tema vital. Ninguna provincia va a aceptar que le quiten un céntimo de lo que le corresponde, con lo cual va a ser muy difícil. La Rioja perdió un punto. La provincia de Buenos Aires perdió no sé cuánto, le sacaron no sé, como 8 puntos, pero se creó después en nuestro gobierno el fondo del conurbano bonaerense. O sea que es muy difícil que se pongan de acuerdo. Sí. Ahora, pero establecimos las bases, ¿no? Ahí hay un compendio de derechos muy importantes. Se establece que hay que tener en cuenta el desigual desarrollo de las provincias, la calidad de vida, la dignidad humana, la equidad, o sea, son las bases. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo, quizá haya que agrandar la torta, ¿no? Y que le quede menos a la nación y más a las provincias. Modificar a lo mejor el esquema. Claro. Sí, Eduardo, querido, y algunos impuestos que fueron puestos por 2 o 3 días quedaron definitivos. Claro, que es una revisión de la parte impositiva que también hay que hacer. El cuento de eso de que se establece por única vez y después queda para siempre. Sí, puesto al cheque, esto, sí. Y lo otro que quiero decirte, yo estuve en contra, después la juré. Y el que me defendió eso me consuela un poco, al comienzo, ¿no? Después fuimos caminando. Fue el maestro Fay. Sí. Eduardo, nos quedan 5 minutos ahí. ¿Qué te parece la situación actual? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo ves la cosa? Me parece que, como la ve todo el mundo, ¿no? O sea, estamos en una situación dificilísima. Dificilísima. Que hemos venido en caída libre. En caída libre. Prácticamente. No solo este gobierno, sino el gobierno anterior, ¿no? También. El gobierno anterior dejó el país en condiciones realmente lamentables, ¿no? Se dejó un 30% de pobreza, dejó mucha inflación, o sea que no pueden venir tampoco a levantar mucho la voz.
Yo escuchaba el debate del otro día cuando Alberto Fernández le decía mentiroso a Macri, ¿no? Y resulta que Alberto Fernández estaba en el gobierno cuando intervinieron el INDEC y empezaron a falsear las estadísticas, ¿no? Para decir que en Argentina no había pobres o que teníamos menos pobres que Alemania. Una persona que ha sido partícipe de eso no puede tratar de mentiroso a otro, porque no hay peor infamia que mentir desde el oficialismo, mentir las estadísticas, destruir las estadísticas. Ahora estamos mal, pero las estadísticas dicen la verdad que estamos mal. Estamos mal. Además, ahora, qué importante sería hacer una reformulación política general en el país, ¿no? Y sí, porque han dejado prácticamente de existir como tales los partidos políticos. Vos recordarás que el artículo 38 de la reforma del 94 dice que son instituciones fundamentales de la democracia. Pero a partir del 2003, cuando Duhalde no permite las elecciones internas del justicialismo y sale fragmentado, fue la única vez en la historia que el justicialismo se autoproscribe y no dejó salir con el sello del Partido Justicialista. Bueno, y ahí él lo pone a Kirchner y bueno, ocurrió. Mira, Eduardo, querido, yo tengo una cosa, lo que yo digo acá siempre, que nosotros pretendemos que la democracia tenga vigencia en el país. Y tengo que empezar para que los partidos políticos practiquen la democracia interna. Y digo también, dije varias veces, ¿verdad? Y la discrepancia yo tuve con Carlos, que es mi amigo, y yo dije, la única real interna fue la de Menem Cafiero. En el 88. Exacto. Fue en el 88. Bueno, partidos, no tenemos partido nuevo, diríamos, tenemos ahí con 7, 8 distritos, pero yo creo que es fundamental. Es fundamental. Que haya los elecciones candidatos que se presenten, que haya transparencia en la cosa. Si no, porque esa fue una elección donde el que llevaba más de perder era Carlos, que era La Rioja contra Buenos Aires prácticamente, claro. Y contra casi todos los gobernadores. Bueno, pero se hizo una campaña cuerpo a cuerpo, ¿no? Por eso se ganó y quedó legitimado para enfrentar al candidato radical, ¿no? O sea que esa es la democracia que tiene que haber dentro de los partidos, ¿no? Y bueno, eso nos permitió también con esa legitimación poder derrotar una hiperinflación como nunca hubo en la historia del país. No te olvides, Pocho, que en el último año del gobierno radical la inflación había llegado al 4.926%. Y en el mes que juró el presidente Menem, la inflación de ese solo mes fue del 196%, ¿no? Tuvimos después que remar mucho, porque no era fácil, pero a partir del 91, con la convertibilidad, se estabilizaron los precios. De una forma increíble, ¿no? Superando, porque ¿sabes qué, Pocho? La inflación es el impuesto más regresivo que hay, porque castiga a los pobres, es un cáncer, más que a todos. Además es antidemocrático porque no está establecido por ley. No hay ninguna ley que establezca que hay inflación. Y es el más difícil de evadir. Y se le escapó a don Raúl, porque vos te acordás, Eduardo, en el 85, que el radicalismo ganó en todas partes, menos Carlos, en La Rioja y en Corrientes. Parecía que el plan austral iba a funcionar. Después se le escapó a don Raúl. Porque don Raúl en realidad, lamentablemente, fue un gran demócrata, un hombre que estableció la institución, que nos respetó a los que éramos su partido y los que no éramos. Yo no tengo nada que reprocharle. No, ya sé, yo sé, como hablamos muchas veces. Sí. Yo le tuve, y él me honró con su amistad. No, y en la Convención Constituyente éramos, hablábamos permanentemente. Sí, fue uno de los que más trabajó en la Convención Constituyente. Mucho. Que tuvo, digamos, esa característica también había un expresidente de la Nación, había 10 gobernadores, había 10 senadores, 30 diputados, intendentes, o sea, que era, además de la representación de haber sido votados para convencionales, venían ya con una representación anterior, ¿no? Por eso, cuando yo hoy escucho que quieren reformar la Constitución, la verdad, eso será se me ponen los pelos será de punta. Una cosa bueno, broma. Pero lo dice gente del gobierno. Ahora, cuando yo escucho las razones, como
que quieren suprimir el Poder Judicial, ¿no? Es una barbaridad, es un delirio. No. O como dicen que hay que convocar una convención constituyente para solucionar el problema del hambre. No tienen ni idea de lo que es una convención constituyente. Y ¿no? algunos otros Yo creo que algunos, antes de ir a una banca, tendrían que tener un poco más de cultura cívica, ¿no? Así es, pues no. Lamentablemente, bueno, por eso yo creo que tenemos que, primero, cumplamos con esta reforma, donde todavía el Congreso... Hay muchas cosas pendientes. Pero muchas cosas pendientes, muchas leyes que tienen que reglamentar, el habeas corpus, el habeas data, hay que sancionar las leyes. Están las leyes de antes, pero hay que actualizarlas de acuerdo a la norma constitucional. Y se nos fue el tiempo, pero hagamos un compromiso. Reformulemos la política y practiquemos la democracia interna. Así es. Luchemos para eso, Eduardo. Y yo creo que, además de lo que vos dices, creo que todos tenemos que militar en un solo partido, que es el de la Constitución. Totalmente. Más allá de las ideologías, totalmente militemos en el partido de la Constitución. Yo digo que vale ya la ideología perimida, yo creo las ideas y la Constitución. Te agradezco enormemente, querido amigo, tu presencia hoy acá. Gracias, Pocho. Así que muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Más en osde.com.ar. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y ahora en esta caja, ¿qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Te hago un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién le que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Le agradezco a mi querido amigo el senador Eduardo Menem y creo que me queda menos de un minuto señalar lo siguiente: diálogo, consenso, estudiar los temas, rodearse de gente muy capaz y no solamente de los amigos, y fundamentalmente que los partidos políticos, ya que pretendemos que la democracia tenga vigencia, hagamos realmente elecciones internas para elegir los candidatos a cargos electivos, que una vez que son votados se convierten en mandatarios de la gente que los votó. Cumplamos con esto y, como dijo Eduardo al final, respetemos fundamentalmente nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional, que yo la juré habiéndome opuesto en muchas cosas al comienzo.
Muchísimas gracias. Hasta el jueves con el doctor Eugenio Semino. Muchas gracias.